Latinoamérica hay una historia aún no contada, la historia de las mujeres. ¿Por qué fue silenciada, olvidada o minimizada en los relatos durante siglos? Conocer la experiencia de las mujeres en Latinoamérica no solo permite entender que la desigualdad que aún persiste es fruto de un largo proceso, también es descubrir una rica experiencia histórica. Hoy recorreremos la historia que nunca nos contaron, la de las mujeres en Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Explora América Latina. Durante siglos, la historia fue contada por hombres y las mujeres en Latinoamérica fueron absolutamente olvidadas en los relatos. Yo no creo que sean conspirativamente malignos los varones escribiendo historia y que por una cuestión de maldad intrínseca de ellos hayan obviado el tema de las mujeres. Yo te diría que hasta natural que haya mirado con mucha más atención las batallas, los reyes, todo lo que hacían los varones y haya tenido como un gesto más descuidado hacia los trabajos que hacían las mujeres. Las mujeres nunca habían sido objeto de la mirada de los historiadores. Y cuando lo eran, se trataba de una reina, se trataba de un amante de algún rey. Yo me imagino que la centralidad, la explicación, estuvo precisamente en todas aquellas cosas que hacían los varones y que quizás lo femenino está, pero siempre lo tenés que como buscar lateralmente, tangencialmente, algún comentario, algo que te diga de que estuvieron mujeres, por ejemplo, en las batallas o en las decisiones. Cuando yo estudié historia en la escuela, aparecían las mujeres que aparecían en la historia, eran la mamá de Sarmiento y la hija de San Martín. No es que las mujeres no hubieran participado, sino que los historiadores nunca se preocuparon de mirarlas a ellas como sujetos históricos. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Estaba Mariquita Sánchez de Thompson, que ofrecía su casa y servía muchas cosas muy ricas mientras los patriotas se juntaban, pero ella no era una patriota que se juntaba excepto en servirle y en abrir las puertas de su casa. Ha sido realmente tarea de las investigadoras feministas que de pedacitos, de datos sueltos en toda la literatura han podido construir y rehabilitar una historia para las mujeres, ¿no? Creo que mirar la historia con todo lo invisible de la historia es muy importante. Poco se sabe de la condición y la participación de la mujer en las sociedades originarias de América. Sin embargo, indicios y datos permiten vislumbrar algunos aspectos de su situación. En los pueblos indígenas nosotros lo poco que podemos llegar a saber está relacionado con que evidentemente las mujeres tuvieron un estatuto más igualitario que los que tenía la cultura europea al momento de la llegada de los españoles. O, por ejemplo, determinadas palabras, como puede ser en algunos grupos indígenas de Venezuela, lo que se sabe es que existe una palabra que indica el clítoris y que lo usaban en las expresiones. Esto quiere decir, bueno, que cuando vos sabés que está el clítoris, evidentemente la relación con tu cuerpo y con tu sexo no fue únicamente reproductiva, sino que hubo una sexualidad que no estuvo teñida con la culpa, con la mancha, o estuvo acusando lo placentero. Con lo cual uno puede hacerse una idea de que el desarrollo de una sexualidad distinta también a las mujeres les debe haber dado un protagonismo diferente en sus sociedades. Se sabe, por ejemplo, que había mujeres que podían llegar a ser cacicas.
o que sus votos determinaban en qué se gastaba o no determinados recursos en sus comunidades, y que esto realmente era importante. De las primeras crónicas de la conquista, frases o pequeños comentarios sirven para reflejar costumbres y aspectos de la sexualidad en los pueblos originarios, y también sobre la imposición de valores por parte de los europeos. No aparece como un valor la virginidad, porque no aparece la institución matrimonial, ni aparecen las instituciones que tenemos. La virginidad viene asociada claramente a una moral clarísimamente occidental. Ya sea españoles o portugueses que venían con una religión tan patriarcal, tan machista, de repente se encuentran con que hay varones que quieren mujeres con experiencia, que la virginidad no era un valor como podía ser dentro del territorio europeo, sino que, por ejemplo, se valorizaban otras cosas, la verdad. Por ejemplo, en algunos de los matrimonios era muy importante que los padres, en el momento en que se hacía esa boda, dijeran si la chica era o no era virgen, por ejemplo. Entonces, había sanción con respecto a si se decía o no se decía la verdad, pero no al hecho en sí o no de la virginidad. Se sabe o se describen casos de violación en donde el violador va a ser condenado a ser esclavo de los padres de la chica que fue violada. Es decir, hay una serie de situaciones donde vos decís, bueno, hay una reserva igualitaria en los pueblos originarios que tenían las mujeres que no fue la que lamentablemente primó en todas las situaciones que se han ido combinando con la colonia. Un mito muy importante a desmistificar es el machismo. O sea, el machismo no es, por lo menos en el pueblo mapuche, no ha sido inherente a la construcción cultural de nuestro pueblo. Es algo que vino como producto de la colonización. Y de hecho hubieron grandes mujeres mapuches que se destacaron, que gestionaron tierras, que pelearon, que se pusieron al frente de su comunidad para reafirmar su derecho. Antes de la llegada de los europeos, cambios políticos, económicos y de organización en las sociedades de los pueblos originarios hicieron que la mujer comenzara a perder terreno público y protagonismo en las decisiones. Sí queda un espacio muy importante, y esto sí me parece que es algo para destacar, en cuanto a todo lo que significaba la religión, la medicina. Es decir, las mujeres ahí tuvieron una reserva de liderazgo que perduraba. Es decir, a la llegada de los españoles todavía las diosas madres latinoamericanas tienen un lugar importantísimo en la vida cotidiana de los distintos pueblos americanos. La figura de Malinche fue representada por los grandes muralistas como José Clemente Orozco o Diego Rivera en el mural que refleja la historia de México en el Palacio Nacional. Para mí es una mujer que la han entendido mal. Esta señora, porque vamos a hablar de señora, era esclava, había sido manipulada por un lado y por el otro, antes que viniera Cortés. Cortés la trató muy mal, pero Cortés sin Malinche o Malintzin no hay conquista. Esa conquista pasó por Malintzin. Malinche, hija del líder de una tribu dominada por los aztecas, había sido elegida por su padre para sucederlo, pero tras la muerte de este, su madre la vendió como esclava y en Tabasco fue entregada a Hernán Cortés. Adorada por su pueblo en su juventud, Malinche sería luego odiada y vista bajo el rótulo de la traidora. Malinci o Malinche, la mujer cuyo rol en la historia no deja de discutirse y revisarse. Que me den a mí una explicación que diga que tiene que estar con sus hermanos de raza cuando los hermanos de raza la han declarado esclava. No es una cuestión de reivindicación, es tomar en cuenta los personajes que nunca se han tomado en cuenta en los procesos históricos. Eso sí, a una mirada de la conquista en la cual se aparece esta mujer como un agente poderoso que tiene que ver en la relación que se establece entre Moctezuma y Cortés, sí. Y que tiene que ver con la caída de Tenochtitlán, no hay duda ninguna. El papel de la mujer durante la colonia
estuvo signado por la mezcla entre los procesos que venían dándose en América y la violencia con la que españoles y portugueses impusieron sus leyes y sus costumbres. El patriarcado se consolidó en las sociedades blanca y mestiza y siguió ganando terreno entre los grupos indígenas. También se extendieron toda una serie de valores. Y que obviamente el papel de la Iglesia Católica aquí es central y fundamental, de la misma manera que en la colonia van a ser valores fundamentales los casamientos y los enlaces que efectivamente no signifiquen máculas en las mixturas de la sangre. Los peninsulares van a venir y van a contraer matrimonio con una mujer blanca. Sí, va a ser un matrimonio monógamo. La estirpe o el linaje que tenga que ver con esa unión va a ser la que va a heredar, la que va a tener acceso a todos los privilegios. Pero en la vida práctica las cosas se pasaban de otra manera. Es decir, había, primero porque los conquistadores y luego los colonizadores avanzaron sexualmente sobre las mujeres. El abuso o cobrarte determinados favores hacia las mujeres indias era una cosa que la hacían los encomenderos, que incluso durante mucho tiempo parte del clero que vino al territorio americano se amancebaba con las indígenas. Primero, porque hubo toda una discusión en la iglesia de si eran seres humanos o no los indios. Entonces se amancebaron, ¿no es cierto?, con un montón de indias, que a su vez ellas venían de una tradición donde no estaban mal los vínculos sexuales. Y por otra parte, a pesar de lo que se buscaba con el mantenimiento de las líneas de sangre, etcétera, etcétera, no dejó de haber una cantidad enorme de excepciones. Muchas indias, por ejemplo, van a buscar a los blancos para tener hijos porque eso quizás las hacía zafar de pagar un impuesto o menos tributación de la que se le pedía por ser india. La nueva raza, digámoslo así, criolla, viene del vientre de las mujeres aborígenes, porque se hizo entre el hombre blanco y la mujer aborigen, no al revés. No, entre la mujer blanca y el hombre aborigen. Y bueno, en algunos países, como es el caso de México, las pruebas están ahí, ¿no? El mestizaje es, yo diría, la nueva realidad que afloró claramente desde el siglo XIX en adelante, fue clarísimo. Durante la colonia se introducen desde el África los esclavos y las esclavas negras. Y es interesante la forma de lucha de las mujeres para evitar tener hijos que nacerían también condenados a la esclavitud. Y que se sabe, por ejemplo, cuando Inglaterra impone, ¿no es cierto?, toda una prohibición con respecto a la venta de esclavos y tanto en Brasil como en Estados Unidos se quieren hacer criaderos de esclavos, la resistencia estuvo con las negras. Las negras abortaban. Por más que, digamos, había una serie de cuestiones que se decía, bueno, que la que se embarazaba iba a trabajar menos tiempo. Sin embargo, las africanas hicieron una resistencia realmente ejemplar. Ahí nosotros, cuando tenemos que estudiar la experiencia de las mujeres blancas, la experiencia de las mujeres indias, la experiencia de las mujeres negras, la experiencia de las mestizas, es decir, América Latina fue un mapa cromático. Había cosas que se hacían por el color que vos tenías. Sí, la meritocracia estaba muy ligada al color. Ahora, aparte del color, si vos eras mujer, había un plus de carga sobre esa discriminación o ese aislamiento. El proceso emancipador latinoamericano significó el final de la sociedad colonial, del sometimiento de los grupos criollos y de la sociedad de castas con diferentes derechos para cada uno de los integrantes. Durante las luchas por la independencia, las mujeres tuvieron una participación activa, relevante y, sin embargo, olvidada en los relatos. Está todavía por completarse esa historia, la saga de las mujeres guerreras, de las mujeres que acompañaban de manera no exclusivamente pasiva a la soldadesca. Las luchas por la independencia tal vez fueron los periodos en donde más claramente se vio minimizada la participación de la mujer, pero los ejemplos llegan hasta nuestros días. En México, mujeres anónimas tuvieron una importante participación en los hechos más trascendentes de su historia. Una participación muchas veces denostada,
o silenciada. Sobre esa incidencia femenina en la historia, conversamos en la Ciudad de México con la autora Elena Poniatowska. Yo creo que las mujeres mexicanas, sin ellas el país se caería en mil pedazos, porque son como el elemento aglutinador, porque han resistido y han unido a los mexicanos a través de los tiempos. Primero las mujeres fueron soldaderas durante la Revolución Mexicana y eran muy denigradas. Se les consideraba colchón de tripas, es decir, acompañaban al soldado, tenían al hijo del soldado en la trinchera y hacían la comida, iban de avanzada a prepararlo todo, a robarse las gallinas, a hacer el caldo, y eran muy mal vistas, eran casi consideradas prostitutas, las que persiguen a los soldados, ¿no? Pero en realidad yo creo que sin ellas no hay Revolución Mexicana. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Todas aquellas mujeres que acompañaban a los ejércitos, que lavaban la ropa de los militares, que incluso llevaban los hijos que esos militares tenían con ellas, que también hacían tareas de espionaje, que también iban a visitar, daban falsas informaciones, que dejaron la vida en todas esas tareas, por ejemplo, no fueron recuperadas. Nuestra idea es que esos conjuntos no visibles en la historia tengan su lugar y merezcan un grado de, yo diría, de experiencia como la que tuvieron, una experiencia en la historia como la que tuvieron en vida. Es decir, la historia tradicional lo que ha podido recuperar son mujeres excepcionales que le han servido para justificar la ausencia de las mujeres. Es decir, mujeres que en el mejor de los casos lo que han hecho es estar en el mundo como un varón más. En muchas circunstancias yo comprobé lo valientes que eran las mujeres en el movimiento estudiantil en 1968, aunque nunca se les dio ningún crédito. Y luego lo valientes que fueron durante el terremoto, aunque tampoco se les dio ningún crédito. Entonces hay mujeres así populares que son extraordinarias, al lado de las mujeres históricas que tenemos nosotros, entre quienes naturalmente está Frida Kahlo, ¿no? Estamos en la casa de Frida Kahlo, la Casa Azul, hoy su museo, la casa en donde el artista nació, pasó gran parte de su vida y también murió. Frida, esa mujer extraordinaria, sintetiza todas las mezclas. Era hija del fotógrafo de origen húngaro Guillermo Kahlo y de una mujer de origen oaxaqueño, Matilde Calderón. Cuando tenía 16 años, Frida, que había nacido en Coyoacán, al sur del DF, y estaba en la escuela preparatoria, tuvo un terrible accidente de ómnibus. Durante su convalecencia, su madre le regaló los pinceles y le puso un espejo sobre la parte superior de la cama para que pudiera pintar y de alguna manera pasar ese duro momento. Al terminar esa convalecencia, Frida le llevó esos primeros cuadros a Diego Rivera, que la incitó para que siguiera pintando. En 1929 se casaron. Fue una mujer que a lo largo de su vida y por ese espantoso accidente en el autobús que fue atravesada por un pasamanos, por un fierro, y que fue aterradora su vida, sufrió a lo largo de su vida 37 operaciones. En la última le cortaron una pierna. Sin embargo, pues es una mujer que es realmente muy extraordinaria, es la que dijo: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Frida reflejó en su pintura el dolor, la pasión, la búsqueda y la alegría de México, elementos con los que se escribe la historia de las mujeres en Latinoamérica. Las heridas, el desgarro, su dolor,
Yo creo que es una de las primeras pintoras que a mí me ha convocado a una presencia latinoamericana y que es una mujer la que está pintando. Con su alegría y su dolor, sin darse cuenta, Frida contó la historia de las mujeres mestizas. Hoy, esta pintora mexicana es aclamada en todo el mundo y las mujeres de toda Latinoamérica la sienten y viven como propia. Las mujeres equiparadas a los menores o a las personas que no pueden valerse por sí mismas. A esa condición redujeron a la mujer las leyes de las repúblicas liberales en la segunda mitad del siglo XIX. Porque los hombres nos habían dicho, habían escrito las leyes que nos hacían lelas, porque no podíamos votar, no podíamos firmar documentos, no podíamos ir a trabajar sin el permiso del marido. Y el sueldo había que darlo al marido aún en las clases pobres, por ejemplo, donde las mujeres tenían que ir a trabajar, tenían que ir a trabajar con el permiso del marido, fíjate tú. Nos cuesta entender que la realidad latinoamericana, cuando nosotros pensamos en sus mujeres, tenemos que pensar mujeres que estaban prácticamente peleando con los indios, con los peones, con las que las dejaban sus maridos, mujeres que estaban siempre con un rifle, mujeres realmente aguerridas y temibles, e incluso las que ya están entrando en la formación de los procesos de estados nacionales, por ejemplo, Mariquita Sánchez de Thompson, uno cuando ve las discusiones que tuvo con Sarmiento, uno realmente se sorprende porque dice, bueno, pero estas mujeres tenían un carácter, eran bravísimas. Yo a veces pido lo que debe haber significado para estas mujeres, con esta fuerza, un Estado que prácticamente las somete y las deja como si fueran discapacitadas, en el sentido de que siempre van a tener que tener un varón al lado para hacer cualquier cosa. En el primer cuarto del siglo XX, la mujer comenzó a obtener los primeros logros de sus derechos políticos. Parte de esa historia comenzó a escribirla una ecuatoriana, Matilde Hidalgo. Cuando en su país la mujer solo podía cursar la escuela primaria, consiguió ser admitida en un colegio secundario. Luego se convierte en la primera médica de Ecuador y teniendo en cuenta que la Constitución no prohibía el voto femenino, intenta empadronarse. Le niegan el derecho, pero su pedido se somete a un ministro. Un mes más tarde se aprueba explícitamente el voto femenino. Y gracias a Matilde Hidalgo, Ecuador se convierte en 1924 en el primer país de Latinoamérica en otorgar ese derecho. Todos los movimientos por obtener el voto de las mujeres tuvieron distintas justificaciones, pero había una cuestión clara que es una búsqueda de pertenencia a la comunidad política, una búsqueda de ciudadanía. Acciones como la de Matilde Hidalgo en Ecuador, incluso anteriores, se producen en toda Latinoamérica. Pero a veces el resultado es una reforma para negar explícitamente el voto femenino. En Argentina es notable la lucha de Julieta Lanteri, que tal vez le haya costado la vida. Julieta Lanteri es una de las que más va a gritar en contra de la reforma electoral que sucede en la Argentina en 1912, debido a que la Constitución de 1853 no prohibía a las mujeres votar. La reforma de 1912 imponía el voto secreto y obligatorio para evitar los fraudes, pero al mismo tiempo cerraría las puertas a la posibilidad de voto para las mujeres. La exigencia que van a poner es que sean enrolados. Se enrolan aquellos que hacen el servicio militar y las mujeres en la Argentina no hacen el servicio militar. La pelea que va a tener Julieta Lanteri, por ejemplo, es ir a querer hacer el servicio militar, pelearse, hacer votaciones paralelas de presidente, de diputados, ¿no? Y que incluso es una de las mujeres que en la década del 30 tiene una muerte curiosa. Más de uno ha dicho que si no se trató de un asesinato. Es raro porque en realidad ella la va a atropellar un coche, pero no un coche que la lleva así por delante, un coche que da marcha atrás y la mata. Es realmente un accidente que te llama la atención, porque aparte eran los grupos de derechas los que estaban manejando ese auto. Fue una larga lucha la de la igualdad de derechos. El voto es un momento, pero hubo muchos otros. Por ejemplo, el derecho a firmar contratos, el derecho a la propiedad,
Todos esos fueron derechos que se fueron ganando. En cada territorio esto se ha ido negociando, por ejemplo, los derechos sociales muy relacionados a licencias por maternidad, etcétera, etcétera. Esto estuvo muy relacionado a la evolución del movimiento obrero, ¿no es cierto?, y a la inserción que en cada Estado-nación tuvo. Pensemos que la segunda ley obrera, por ejemplo, de la Argentina, está referida a las mujeres y los niños. Es decir, que estamos hablando de una masa obrera que tiene una participación de mujeres importantes. En el próximo bloque, las mujeres presidentas de Latinoamérica. Eva Perón desde una mirada distinta, la mirada de otra mujer, Marisa Navarro, y también la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Asociada a la política, es la mujer latinoamericana más reconocida en el mundo, aunque curiosamente nunca desempeñó un cargo público. Eva Duarte, Eva Perón, Evita. Lo que sí es muy importante lo que ha hecho ella es que ella legitimó la participación de las mujeres en la política a través de un partido político. Se deben haber dado cuenta los dos, y ella seguramente en algún momento, que al incorporar a las mujeres al proceso político ampliaba la base de votantes de Perón, doblaba la base de votantes de Perón. Y ella organizó, por lo tanto, un partido que le respondiera fielmente y que estuviera dispuesto a hacer todo lo que había que hacer en las próximas elecciones. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y consiguió absolutamente lo que quería, porque las mujeres votaron por más cantidad que los hombres por Perón. La organización, la Fundación Evita, presentarse y pedirle colchones, o ir a la fábrica de Mumú y pedir caramelos, o hacer esas cosas las pudo hacer Eva. Es decir, tiene una práctica que realmente habilitó un poder en las mujeres que hasta ese momento en la Argentina no se había visto en la mujer de un presidente. Ella verdaderamente fue la que dijo, no, tiene que haber mujeres en el Parlamento, cosa que no hay en ningún otro país, como lo hubo en la Argentina en 1952, 53, 54, hasta el 55, hay más mujeres en el Parlamento argentino que en ningún otro parlamento. Y ella hizo no solamente participar, elegir, sino también ser elegida. Eso es de una modernidad impresionante para nosotras. El hecho es que eso la hace feminista de ninguna manera, porque si bien les cambió la vida políticamente, ella no pensó en cuáles eran los problemas verdaderos de las mujeres. Ella era peronista y no la sacas de ahí. Ella lo que veía era lo que podía contribuir a la reelección de Perón. Ahora, es cierto que el discurso de Eva Perón es un discurso muy conservador, todo es en nombre del general, todo se lo debe al general, y que eso a determinadas pensadoras feministas en la Argentina siempre les hace un ruido que no se lo perdonan. Yo creo que la figura de Eva fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta hasta qué punto una sociedad está preparada para escuchar una cosa y no otra, y que precisamente diciendo lo que los demás querían escuchar, ella pudo hacer todo lo que los demás no querían que ella hiciera. Yo lo que digo, y estoy cada vez más convencida, que excepcionalmente ella se dio cuenta que se había transformado en un ser histórico en la Argentina. Y ella toma conciencia de su propia identidad como una líder política, como esposa antes que nada, esposa del general y líder de los descamisados y líder de las mujeres argentinas, lo cual la transformaba en un ser absolutamente excepcional, fuera de serie en el mundo entero. Ella lo sabe, sobre todo, por ejemplo, en la renunciación, en el renunciamiento y en los últimos discursos. Ella sabe quién es. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es la bandera de mi pueblo.
Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Y le duele morirse, le duele profundamente morirse, pero sabe lo que ha hecho, y entonces tiene un orgullo y aumenta su amor por Perón porque se lo reconoce a él. Es muy bonito verdaderamente. El 17 de octubre de 1951, enferma, debilitada, sostenida por Perón, Evita habló al pueblo en una de sus últimas apariciones públicas. Fue en esta plaza, la misma que 25 años después sería escenario de la lucha de otras mujeres, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, buscando a sus hijos secuestrados durante la dictadura o a sus nietos, muchos nacidos durante el cautiverio de sus madres. Gustavo se lo llevan el 15 de abril y después del 30, después cuando empieza Mayo, me entero por un cuñado que en la Plaza de Mayo se habían empezado a reunir unas madres que también buscaban a sus hijos. Fue la idea de Azucena de ir a la Plaza de Mayo, fue un hecho que era inédito, pero que fue, digamos, la llama que nos acompañó, la fuerza, el reunirnos y cada una comentar qué había hecho durante la semana. La idea de Azucena Villaflor de Vincenti, en realidad, era de entrar a la Casa de Gobierno, todas juntas, a exigir que nos dijeran qué había pasado con nuestros hijos. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Teníamos una esperanza por muchos años, una esperanza muy grande de que en algún lado estaban y que los iban a liberar. Con inocencia pensábamos eso, y cuando nacía el nietito, viendo la fecha, preparándolo a jugar, lo esperábamos. Nunca llegó ni respuesta ni nieto. Estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. De ser muchas, la mayoría, amas de casa, que no estábamos acostumbradas a estar a la madrugada por las calles, de salir de la mañana a la noche, dejar la casa, dejar todo. Yo personalmente era directora de una escuela primaria. Me jubilé para buscar a mi hija y criar a mi nieto. A mí me entregaron una hija muerta y el nieto nunca. Yo quiero decir que la fuerza que tuvimos con esta unión de las madres es porque ellos nos iluminaron siempre el camino, nos dieron la fuerza y nos hicieron, desde donde estuvieran soterrados, nos hicieron tomar el coraje ese de todos los días. Un nieto no se olvida nunca, una hija no se olvida nunca. Entonces ese amor, ese recuerdo, esa cosa adentro crece, no va para atrás, va para adelante. Entonces uno avanza. ¡Hola, Azucena! ¡Presente! Conquistas legales, derechos civiles, sociales,
En el siglo XX, la mujer luchó y recorrió gran parte del camino hacia la igualdad. Pero antes de hablar sobre los logros que restan, ¿cómo se ve hoy la mujer en Latinoamérica? ¿Se siente discriminada? ¿Cree tener las mismas oportunidades que el hombre? La condición femenina es secundaria aún, gravemente secundaria. Su falta de representación, su falta de legitimidad, la discrecionalidad que hay con las mujeres en el trabajo, la mengua de oportunidades cuando se trata de puestos que tienen una carga misógina tremenda. Bueno, todo eso prueba que nuestra sociedad es indemocrática respecto de los sexos. Y entonces eso es lo que nos lleva a una reflexión feminista, claramente, ¿no? La situación de la mujer en el mercado laboral sigue siendo de extrema precariedad, aún en los estamentos más altos. Yo creo que todavía sigue habiendo una situación de desproporción con respecto a las posibilidades de desarrollo de los hombres. Ya no es la ama de casa y el marido afuera, ya se comparte todo, ¿viste? No sé si en derechos, ¿viste? No sé. Todavía existe mucho machismo y la mujer sigue estando en un nivel más bajo que el hombre. Eu acho que a mulher tem que ter direitos iguais. El papel que ha jugado la mujer en la historia, en todo el mundo, realmente, bueno, ha sido menospreciado, incluso por nosotras mismas, ¿no? Un campo de lucha es el campo de las conquistas legales. Ahí yo diría que hay bastante hecho, queda mucho por hacer. Y ahí hay una contra básica que no es el machismo social, sino que es la Iglesia Católica. En todo el campo de los derechos reproductivos, ni que hablar de la despenalización del aborto. Entonces, en esos campos, ahí hay como mucho por avanzar. Yo creo que es el sistema, que no deja que crezca y que tenga que dedicarse a cuidarle a los hijos mientras también ella quiera trabajar. Pues la mujer se está volviendo madre y padre a la vez porque sus hombres están yendo a trabajar a otro lado. Así y todo, yo soy una feminista comprometida desde un lugar de optimismo, porque pienso que las mujeres estamos organizando una revolución absolutamente atípica e inédita. Yo cuando veo a la Iglesia que tiene que hablar de género, o veo los partidos políticos que tienen que incluir en sus agendas cuestiones ecológicas, yo digo, acá hay una revolución. Hay que empezar a verla. Hay cosas que todavía hacen como mucha diferencia. Falta de igualdad salarial, preconceito, estamos más marginadas. Falta, pero creo que se ha equiparado mucho. Mulher para presidente nunca teve, né? Acho que a gente poderia chegar lá. Se a gente se unisse, poxa, não sobraria para ninguém. Sem dúvida alguma. A mulher no Brasil... Bem, em primeiro lugar, ela é discriminada porque ela é mulher. Esse é o primeiro ponto. Por ser mulher, ela já ganha menos 30%. A não ser naqueles casos de concursos. Agora, se ela é uma mulher diplomada e bem educada, ela tem algumas chances a mais. Algumas. Agora, por exemplo, a mulher negra. Essa é a que mais sofre. Porque normalmente, quer dizer, de regra, ela é uma mulher analfabeta. Entendeu? Agora, essa é a que mais sofre a pressão social. Essa tem os piores trabalhos, ela só vai encontrar trabalho na área de empregos domésticos, até pela baixa qualificação dela. En América Latina, 5 mujeres asumieron la presidencia de un país. En Argentina, María Estela Martínez, en 1974, al morir su marido, el general Perón. Fue depuesta por el golpe militar del 76. En Bolivia, Lidia Gayler asumió interinamente en el 79 y también fue derrocada. Luego 3 mujeres llegaron a la presidencia por la vía electoral. En Nicaragua, Violeta Chamorro en 1990, en Panamá, Mireya Moscoso en 1999, y tal vez el caso más notable, el de Michelle Bachelet en Chile en el 2006. Para mí, que haya ganado Michelle Bachelet, para todas las mujeres de América Latina, pues sentimos como si nosotros hubiéramos ganado, lo vemos como un triunfo personal, ¿no? No es solo ella y su propuesta, sino que ella es una mujer divorciada, es una mujer que se ha presentado con sus hijos y su madre. Esto en la tradición latinoamericana ya me parece algo realmente maravilloso, que puede una mujer desde ella presentarse, una mujer que aparte es producto de la educación pública. Y además como un cambio radical en América Latina, porque aunque ha habido presidentas en América Latina,
pero seguían los patrones impuestos por los hombres. Es un caso interesantísimo, una mujer que está desde un lugar propio organizando una situación inédita en la historia y en la experiencia política latinoamericana. En Guatemala tenemos 331 municipios. De esos 331 municipios, solo hay una alcaldesa. Lo que quiero ilustrar es que la participación de la mujer indígena aún es nulo. No hay posibilidad. ¿Pero por qué? Precisamente porque los mismos partidos políticos no están permitiendo essa participação. O parlamento é machista. Na vida política, nós mulheres somos menos de 9%. Isso significa que há um enorme desequilíbrio de gênero no parlamento. Porque nós somos, no Brasil, em termos de participação da mulher, o mesmo que é Bangladesh, que tem 9% de mulheres no parlamento. Você desenvolve a mulher, você desenvolve mais rapidamente o país. Isso está provado. A mulher educada, ela educa os seus. Yo hice primero, segundo, primer grado superior y después segundo, que era lo que en ese momento existía, ¿no? Después mi mamá se enfermó y yo abandoné la escuela. No pude hacer más. Después que había cumplido 50 años, terminé la primaria, pero a la distancia. En la provincia de Misiones, en un pequeño poblado a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Posadas, buscamos a Irondina Correa. Tiene 54 años, es madre de 7 hijos y dueña de una historia que merece ser contada. Y bueno, cuando llegamos a La Rosera, con mi papá, que antes era gendarme y se compró un lote, ¿no? Que quería trabajar en una chacra porque él era hijo de colono, nos vinimos nosotros a vivir con él también. Irondina, como millones de campesinas en Latinoamérica, trabajó desde la infancia en las duras tareas del campo. Y pasados sus 50 años, a pesar de las dificultades económicas, logró desarrollar un valioso emprendimiento, especialmente para las mujeres de su comunidad. Nosotros, la gente de acá son gente minifundista, muy humilde. Y llegó un momento que uno ya no alcanzaba casi lo que se estaba haciendo y había que hacer algo. Entonces empecé a invitar a la mujer, a las vecinas. Y algunos maridos decían que las mujeres estaban queriendo cambiar y que querían mandar. Y bueno, pero muchos abandonaron por eso. Pero yo seguí adelante y primero se habló de hacer pollo, hacer lechón o huerta, y al final se optó por el queso. Conseguir un crédito, los animales, maquinaria, capacitación. El grupo de mujeres fue sorteando todos los obstáculos y hoy el proyecto es la fuente de trabajo que su propulsora soñó desde el inicio. Una iniciativa que terminó incluyendo a los hombres que la habían resistido al comienzo. Y empezaron a engancharse en la capacitación, ya tanto los hombres como los hijos, y interesarse por el proyecto. Y hoy los hombres casi participan parejo, o sea, todos, la familia. La familia entera se capacitó porque hasta los hijos todos saben hacer queso y saben ordeñar y saben hacer una pastura, todo. O sea, hay un montón de cosas que se aprendió. Lo que nos sirvió es que aprender a vivir en una comunidad, o sea, trabajar juntos, que juntos se puede, que solo no se puede y que juntos es mucho mejor. Eso nos cambió mucho y nos hizo, o sea, realmente querer uno al otro en el grupo. Yo pienso hacer la secundaria todavía a distancia. Vamos a ver. Si Dios me ayuda, quiero hacer. Adjudicar su nombre a una calle es una manera de homenajear y recordar a los protagonistas de la historia de una ciudad, de un país o de la humanidad. Hasta hace poco, los nombres de las calles de Buenos Aires representaban una historia, exclusivamente la escrita por los hombres. Pero el más reciente de los barrios porteños,
Puerto Madero comenzó a hacer justicia. Todas sus calles y plazas llevan nombres de mujeres. Nombres de mujeres llegaron a nuestras calles. Tal vez sea un paso adelante para que al fin esas mujeres puedan ingresar en los relatos, los libros, las enciclopedias que aún las excluyen o minimizan. Para que esa historia escrita por mujeres, para que esa mitad de la historia silenciada, por fin pueda ser escuchada y leída.